Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Qué bueno poder estar aquí una vez más. La verdad que siempre es una bendición venir a la novena. Así que gracias al consistorio por cederme este privilegio. Bueno, y también agradecer a Cristian, que cuando se enteró de que iba a venir para acá y que no podía venir con Esther, gentilmente me trajo hasta aquí en el auto. Así que le doy gracias al Señor también por él. No es tan lindo como Esther, pero bueno. Pero gracias, Cristian. Eres un gran amigo. Muy bien, Ageo, abra su Biblia, por favor. En Ageo 1, del 1 al 4. Yo la primera vez que lo busqué en el índice, así que lo puedo buscar en el índice también. No hay ningún problema. Es un desafío. Yo felicito al consistorio, al pastor, por haber elegido a Ageo, profetas menores, porque no es común en las iglesias escuchar predicaciones sobre Nahum, Sofonías, Abdías, Ageo, Habacuc. Así que felicitaciones a la iglesia por eso, porque si nosotros decimos que creemos en que toda la escritura es inspirada por Dios, bueno, atrevámonos también a poder predicar en textos como estos, que son tanto difíciles de interpretar, de predicar. Así que Dios es bueno al permitirnos interpretar su palabra. ¿Lo tiene? ¿Amén? ¿Sí? Dice, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, única, sacra y verdadera. Amén. Dice, amén. Es broma. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Permítanme hacer una oración otra vez. Querido Dios, tu palabra es hermosa y nosotros la sabemos, Señor. Sabemos de que esto es así, pero texto como este, Señor, nos desafía a poder amar más tu palabra, en el estudiarla, en el poder saber qué exactamente tú querías decir a través del profeta Ageo. Señor, ilumina nuestras mentes, cautiva nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, pueda ayudarnos a que podamos ser mejores hijos tuyos y una mejor iglesia también. Amén. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Ageo habla en el contexto de la necesidad de la reconstrucción del templo de Dios. Por lo que no podemos evitar la reflexión entre la relación que existe entre templo y gloria, porque la gloria de Dios habitaba el templo, ¿sí? en la época de los profetas. Entonces el templo del Antiguo Testamento existió para la gloria de Dios. El tema es que es una palabra muy recurrente utilizar para glorificar a Dios. Esto lo hacemos para la gloria de Dios, restaurando la gloria de Dios, etc. Pero a veces no definimos concretamente lo que significa gloria de Dios. Ahora que yo tengo hijas pequeñas, me ha ayudado mucho a salir de lo abstracto y comenzar a pensar en concreto, para intentar explicar a una niña de 5 años qué es la gloria de Dios. Entonces,
Ahí es donde nos damos cuenta que la palabra gloria significa peso. Literalmente significa peso. Eso quiere decir que cuando uno dice que yo hago esto para la gloria de Dios, estoy diciendo que esto hago para que todo el peso del ser de Dios pueda expresarse de manera clara. Cuando yo digo yo hago esto para glorificar a Dios, es para que mínimamente en lo que yo estoy haciendo pueda ser reflejado lo que Dios es. ¿Se entiende? Entonces por ejemplo, yo amo a mi esposa para la gloria de Dios. Es porque en ese amor, en esa relación, yo pretendo que se exprese, aunque sea mínimamente, lo que Dios es para nosotros y cómo Dios nos ama a nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, nosotros hablamos de cuál es el significado, qué es lo que significa, cuánto vale Dios para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestras familias y para nuestra espiritualidad. ¿Qué importancia tiene lo que Dios es para ti? ¿Qué importancia tiene para lo que Dios es para nuestras familias y para nuestras iglesias? Entonces, la necesidad de estudiar a Ageo hoy en nuestras iglesias contemporáneas, tal como sucedía con el pueblo que regresaba del cautiverio babilónico, y ya les voy a explicar sobre eso, es que se ha abandonado la reconstrucción del templo de Dios. ¿En qué sentido? En que el problema real no era la falta de la construcción o de la reconstrucción del templo. Era que ellos estaban siendo indiferentes o le estaban restando valor a la gloria de Dios en sus vidas. Entonces, el tema no era el templo. Dios no estaba obsesionado por que reconstruyan un edificio. Lo que Dios estaba obsesionado, y que sigue siendo su obsesión, si yo puedo utilizar esa palabra, es que nosotros podamos valorar lo que Él es. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los cristianos como iglesia de Cristo? La iglesia de ayer, de hoy y de siempre existió y existirá para la gloria de Dios. Entonces, la indiferencia a la misión de Dios, la indiferencia a lo que Dios puede hacer, aún en nuestras vidas, nos coloca en el mismo lugar donde estaba el pueblo de Dios en aquella época. Yo creo que la iglesia cristiana contemporánea padece una frustración crónica. Nos contentamos con lo que tenemos y estamos en un momento en el que nosotros ya estamos muy satisfechos con lo que el Señor nos ha dado hasta ahora, y no estamos en esa aspiración natural que la iglesia cristiana históricamente ha tenido, el buscar más, como ímpetu. Y yo creo que la consecuencia de eso es el fruto amargo de la frustración. Yo creo que nosotros como iglesia, y no estoy hablando de iglesia la novena o algo, estoy hablando de iglesia cristiana. Cuando hay textos que nos dicen las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Amén. No estamos hablando, el texto no está hablando ahí de una posición a la defensiva. El texto ahí está hablando de una posición a la ofensiva. Las puertas del infierno no van a prevalecer porque la iglesia sigue avanzando. Amén. Entonces, ¿cuál es mi tema con Ageo? Es que nosotros tenemos ejemplos de todos lados, posiciones, tradiciones, escuelas y denominaciones que intentan salvar su teología, que intentan salvar sus tradiciones, que intentan salvar su modo de ser iglesia, y lastimosamente van perdiendo lo que el verdadero significado de para qué existen. Y Jesús ya lo decía: el que pierde su vida por la gloria de Dios, por el bien de su causa, encontrará la vida. Pero el que la guarda, el que intenta salvar su vida, ciertamente la perderá. Ustedes van a comenzar una serie de mensajes estos 2 meses
en el que yo espero que la voz profética del profeta Ageo pueda afectarlos, pueda desafiarlos, pueda ayudar a sacarlos de donde nosotros estamos. Yo no conozco la realidad de esta iglesia, pero yo sé que siempre podemos hacer más, que siempre podemos salir de nuestro metro cuadrado y que siempre el Señor nos está incentivando a crecer para su gloria. Entonces, ¿qué es lo que produce? O mejor, Dios nos habla hoy que la indiferencia de su iglesia por la gloria de Dios produce tres cosas. La primera cosa está en el versículo 1, y que es la resignación histórica para continuar sus proyectos. Miren lo que dice el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. En el 586 a.C., los babilonios saquearon Jerusalén. Amén. ¿Y qué es lo que pasó? Destruyeron el templo. Amén. El gran templo de los judíos. Y se llevaron a la mayoría de los judíos al exilio. Dejaron unas pocas personas en Jerusalén. Pero lo que se llevaron fueron los jóvenes, fueron los niños, parte de las mujeres. Y no sé si ustedes recuerdan lo que el profeta Jeremías les escribió y les dijo: no le hagan caso a los falsos profetas, esto no va a ser 2 años, esto van a ser 70 años. Entonces, cuando Ageo escribe justamente 50 años después de ese exilio, cuando el rey Ciro el Grande, el persa, tomó Babilonia y trajo el imperio babilónico a los suelos. 2 años después, en el 538, Ciro, por obra y gracia de la soberanía de Dios, decide firmar un edicto que permitía a los judíos regresar a su patria y a reconstruir el templo que había sido destruido. Y Dios le encarga al profeta Ageo que escriba esta carta para desafiar a estos pocos que habían vuelto a Jerusalén, porque ellos habían confundido ahí la tarea. Ellos volvieron a Jerusalén y en vez de reconstruir el templo, se dedicaron a reconstruir sus propias casas. Entonces Dios manda a Ageo y les dice: tienes que hacerles entender de que lo primero que ellos tienen que hacer es reconstruir el templo, después la ciudad y después sus casas. Ese es el orden. Entonces ahí rápidamente nosotros hacemos conexiones diciendo: claro, Jesús también lo pensaba así: buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Ese es el orden parece para Dios, y Dios siempre tiene esa preocupación. En ese sentido, entonces, Ageo y Zacarías fueron enviados por Dios para ayudar en la reconstrucción del templo. En realidad no regresaron todos, regresaron 50.000 judíos, y especialmente los de la casta de los sacerdotes. Este es un detalle importante, porque los sacerdotes que supuestamente tenían que reconstruir el templo no lo hacen, y comienzan a reconstruir sus propias casas. ¿Y a quién le habla Dios? Es interesante porque no le habla al pueblo, le habla al poder político y les habla al poder religioso. Y es interesante cómo Dios esquematiza esta profecía al entregarlo en el primer día del mes, que era el día de la luna nueva, el día en el que el pueblo se juntaba a adorar. Todo encajaba aquí. No era cualquier día. El texto dice, era el primer día del mes. Hace muchos años, 16 años, que el pueblo no escuchaba palabra de Dios. Y viene justamente en el día en el que todo el pueblo viene.
Y cuando todo el pueblo viene, Ageo le habla a los políticos y a los religiosos. ¿Por qué? Porque quería que todo el pueblo viera que Dios les había encargado algo importantísimo a los sacerdotes y a los políticos. Hay diversas razones para esta resignación histórica. Una de ellas es que había una gran escasez. Había desencanto, había pobreza. Ellos necesitaban reiniciar la vida en un país que estaba bajo los escombros. Y la verdad que ellos dijeron, ¿por qué vamos a reconstruir el templo si nuestras casas y nuestra ciudad están destrozadas, están destruidas? ¿Por qué Dios quiere que nosotros armemos el templo otra vez si tenemos que preocuparnos por nosotros también? Otra razón era que los samaritanos estaban aprovechando esta instancia para hacer un trato con los judíos, y les hicieron una propuesta de que ellos también se iban a sumar a la reconstrucción de ese templo, pero iban a tener que compartir sus cultos. Era una propuesta sincrética e idolátrica. ¿Qué otra razón? Es que Ageo también observó que esta resignación era producto del recuerdo exagerado de los tiempos mejores. ¿Qué es lo que pasaba? Es que los niños que habían llegado hace 50 años atrás ya tenían, ¿cuántos años? 50 años, 60 años, 70 años. Y estas personas recordaban el templo y decían, esos tiempos fueron mejores. No vamos a poder tener tiempos mejores, porque incluso tenemos que aspirar a esos tiempos. Tenemos que aspirar a ese templo. Y el templo, los planos del templo que el Señor les estaba proponiendo, era una parroquia en comparación a ese tremendo templo de Salomón. Entonces ellos decían, no, nosotros ¿cómo vamos a reconstruir un templo que es una parroquia en comparación a los tiempos mejores? Yo estoy intentando construir una red de argumentos ahora con usted. ¿Por qué? Porque yo creo que el pueblo de Dios repite las mismas características. Cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros tenemos escasez, cuando nos falta algo, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida para que me ayudes a fortalecer mi familia, a darme trabajo, etc. Yo y mi metro cuadrado. Cuando nuestras tradiciones comienzan a tambalear y buscamos nuevas ofertas religiosas, o esta última que les estaba diciendo, cuando nuestras tradiciones a veces pesan mucho más que las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Entonces, la iglesia contemporánea se ha resignado a algunas cosas que me gustaría mencionar. Modelos trasplantados que generan un conflicto con la misión de Dios en su contexto. Nosotros, para quien le interese, nosotros bebemos, usufructuamos de una teología descontextualizada, y nosotros necesitamos más teología latinoamericana y iglesias con prácticas sincréticas que desenfocan el sentido de la misión cristocéntrica, cuando colocamos al hombre como el centro de nuestra teología y no colocamos a Cristo como el centro de nuestra teología. Tradiciones de iglesias que son más fuertes que la renovación teológica de las mismas. La famosa frase, siempre lo hemos hecho así. Teologías nuevas que buscan la prosperidad financiera y no la prosperidad espiritual de las personas. O una exagerada búsqueda por la experiencia en detrimento del servicio a los demás. Nosotros estamos en un problema. Nosotros estamos metidos
justamente como el pueblo de Dios estaba metido en un problema de resignación. Nos contentamos con lo que nosotros tenemos y no aspiramos a cosas más importantes de Dios. Por eso no es solamente resignación histórica. Lo segundo es opresión teológica para desarrollar los planes de Dios. Miren lo que dice versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esta resignación los llevó de la mano a una opresión teológica, producto de una interpretación equivocada de la Escritura. Al parecer los judíos estaban interpretando mal los tiempos de Dios. Ellos pensaban de que no era el tiempo. Dios había dicho 70 años y solamente habían pasado 50 años. Así que decían, todavía no es el tiempo para reconstruir. Por eso nosotros tenemos que ir a reconstruir nuestras casas. Tenemos 20 años para eso. Y en lugar de una bebida energética, se convirtió en un narcótico. Esta promesa de los 70 años se convirtió en un narcótico en vez de ser una palabra de esperanza. Cosas buenas van a venir. Hay que comenzar a trabajar porque cosas buenas van a venir. ¿En qué momento nuestra iglesia ha perdido esta esperanza de decir cosas buenas van a venir, cosas mejores van a venir que el tiempo pasado? Y no, que no es el tiempo, vamos haciendo las cosas con calma porque... Y al final, ¿cuál es el resultado? La paralización de la obra de reconstrucción del templo. Eso fue lo que pasó con ellos. Y Dios les demuestra su disgusto. Es muy interesante porque Dios se enoja, Dios le da rabia, le carga, le molesta las interpretaciones absurdas que nosotros hacemos de la Escritura. Y en lugar de decirles, si ustedes ven el texto, en lugar de decirles mi pueblo, les dice este pueblo. Es muy interesante porque Dios tiene una relación muy de aquí con su pueblo. Él no lo puede evitar, es su pueblo, es su familia, Él no lo puede evitar. Y cuando nosotros como iglesia, ahora sí, como Novena Iglesia, como Valparaíso, como Iglesia Presbiteriana de Chile, nos resignamos a lo que nosotros tenemos, Dios se enoja con nosotros y dice, de este pueblo, y nos bendice igual y está con nosotros, pero dice, y este pueblo. Entonces yo creo que nosotros cansamos a Dios con nuestras teorías teológicas que solo minan la obra de expansión de su reino y por tanto la expansión de su gloria aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo para aspirar a la gloria de Dios? O sea, es decir, quiero plantearles de una manera mucho más clara. La gloria de Dios ha descendido en este templo, la gloria de Dios ha descendido en este barrio, la gloria de Dios ha descendido en esta ciudad. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y eso nos lleva obviamente a una... Yo creo que no. Yo creo que no, porque si todo el peso del ser de Dios está en este templo, está en este barrio, hermanos, queda la mansa. ¿Qué a la patada? Como dice usted. ¿Qué a la tendará? Aprendió mucho. Sí, no, así. Tengo muchas cosas que se me vienen a la mente, voy filtrando. ¿Por qué? Porque cuando Dios se mueve, cuando tiene una iglesia que está trabajando y que va avanzando, hermanos, comienzan a pasar cosas. Yo creo en eso. Creo que la iglesia tiene que ir avanzando estratégicamente, inteligentemente, sin imprudencias, pero tenemos que seguir avanzando. Amén. Y yo de alguna manera tiendo a pensar, no sé esta iglesia, pero la iglesia de Valparaíso tiene estas cuestiones de decir, bueno, la verdad, yo... ¿Me entendieron, cierto?
Avancemos, hay cosas para hacer. Amén. Hay cosas todavía para hacer. No se contente con lo que el Señor le ha dado. No se contente con eso. Hay cosas que el Señor todavía tiene que hacer. Entonces, el profeta quería dejar muy, muy en claro que ninguna fuerza humana, ningún decreto, ningún impedimento humano puede impedir que el Señor de los ejércitos cumpla y desarrolle sus planes históricos para su pueblo. Hay planes históricos para la novena iglesia. Ustedes tienen que hacerse cargo. Hay planes históricos para la iglesia presbiteriana de Chile y nosotros tenemos que hacernos cargo. Entonces, tenemos que reconstruir, tenemos que restaurar nuestro deseo por la gloria de Dios. Hay que restaurar. No sea más indiferente, no sea más indiferente a eso. Por ejemplo, opresiones teológicas, que se lo voy a hacer como de otras personas que lo tienen para que usted también busque cuáles son las suyas. No debemos estudiar la Biblia porque la segunda venida está cerca. Pero eso es opresión teológica. Muchos movimientos religiosos evangélicos están en esa parada. Otra, no debemos evangelizar porque Dios ya tiene predestinados a sus hijos. Opresión teológica. Y le menciono dos porque ya está. Creo que cada uno va saliendo, y cuanto más nos metemos a estudiar la Escritura, cuanto más nos metemos a amar la Escritura, nos damos cuenta, estamos dando jugo en un montón de cosas. En un montón de cosas. Entonces, hermano, el pecado de los judíos, como también es el nuestro, es la conformidad. Y es interesante cómo toda la Escritura está conectada. El apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo. Amén. Sino por la renovación de su mente sean transformados. Amén. Qué interesante eso, porque textos como textos como el de Pablo, lo reducimos mediante la opresión teológica a la microética. Y decimos, claro, yo tengo que vencer el pecado, tengo que ser un mejor padre, sí, no hay que amoldarnos a y al final no, está hablando del bien común, del bien social, está hablando de salirnos de los esquemas imperialistas que nosotros tenemos. Es tremendo el texto. Y es tremendo lo que el texto está diciendo aquí. No se resignen históricamente. El segundo templo, que eso viene después, pero me estoy haciendo spoiler, ¿no? El segundo tiempo tendrá una mayor gloria, dice el texto. Una mayor gloria, tiempos mejores que van a venir. Entonces, postergar el proyecto de Dios para priorizar mis propios proyectos, mis propias ideologías, mi propia teología, finalmente es un absurdo para Dios. Los judíos pensaron que la oposición que ellos tenían en ese momento para reconstruir era la voz de Dios. Y quiero entonces hacerle una pregunta antes de pasar al último punto. Y para usted, la presencia de dificultades, porque ellos tenían dificultades, escasez, como le decía, la presencia de los samaritanos, etc., ¿nos debe llevar a abandonar los proyectos de Dios? Claro que no, al contrario. Una señal de que una iglesia está haciendo lo que tiene que hacer es que es una iglesia perseguida. Cuando una iglesia está acomodada al sistema, hermanos, se ha resignado a lo que tiene. Históricamente la iglesia cristiana ha sido una iglesia perseguida, y no le digo que lo van a perseguir, que lo van a meter en la cárcel. Ahora hay otros tipos de persecución, como la persecución de las ideas, como la persecución de que hoy nos contentamos, bueno, tú con tu verdad, yo con la mía, podemos convivir juntos, está todo bien, al final somos todo un lindo grupo de collage, de cosmovisiones, estamos todos locos. ¿Por qué? Porque al final una iglesia cristiana, cuando comienza a asumir su valor contestatario y contracultural, va a ser perseguida. Si no estamos siendo perseguidos, entonces, hermanos, estamos dando un paseo. Tercera cosa y última: cuando nosotros somos indiferentes a la gloria de Dios, esto produce una provocación divina para movilizar a su pueblo. Mire que dice el versículo 3, me encanta este versículo 3.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros, dice el texto otra vez, de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. Me encanta Dios. Aquí viene la provocación divina. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, en lo personal a mí me fascina cuando Dios dialoga con su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía pruebas suficientes de que era la voluntad de Dios que ellos reconstruyeran. Y Dios coloca en duda las prioridades del pueblo. Y Dios quiere colocar en duda y que nosotros comencemos a pensar, a evaluar cómo están nuestras prioridades en nuestras iglesias y en nuestra vida. Quiero ponerlos por lo menos en esa disyuntiva como Dios lo está poniendo ahora al pueblo. Y Él los denuncia, y Él denuncia que sus prioridades tienen una asustadora incoherencia. De cierta manera Dios se pone irónico con el pueblo. Y entonces les hace una pregunta que es casi como una afirmación provocadora. Hay dos vasos aquí, le dijo. Les dice: mi casa está desierta y ustedes están invirtiendo en las suyas. ¿Es en serio? Se me ocurren otras frases también. Muchas. Pero yo creo que Dios está interrogando así al pueblo. O sea, me estás cargando, como dicen los argentinos. Me estás cargando. Me estás leseando. O sea, tú te estás preocupando por tu casa, por tu metro cuadrado. Y no solamente eso. Dice que le estás poniendo color. Porque dice, estás artesonando tu casa. Y mi casa está desierta. Estamos hablando el mismo lenguaje, nos estamos entendiendo, dice Dios. Lo interesante en el texto, justamente como le decía, es la palabra artesonadas, porque trae la idea en el texto de colocar un forro. Es decir, no solamente hicieron sus casas, sino que lo estaban forrando. Y más adelante el texto, es otro spoiler, más adelante el texto dice que estaban utilizando los materiales que eran para el templo, los patudos. Los materiales que ellos habían traído para el templo se lo repartieron entre ellos. Se lo repartieron para que se artesonaran y adornaran y lo colocaran en un forro a sus casas. Y entonces no solamente eran casas normales, eran casas de lujo y de extravagancia. Entonces quiero decir lo obvio. Es incompatible para el Evangelio de Jesucristo y su iglesia la extravagancia de algunos pastores, ministerios e iglesias. Es incompatible que muestran y ofrecen a la gente lo que ellos quieren como personas naturales y no les invitan a pensar que el Evangelio trasciende lo material. Cuando un ministerio, cuando una iglesia les muestra a los hermanos de la iglesia o a la sociedad, al barrio, que les muestran una imagen que lo que tienen que perseguir es un bienestar terrenal, hemos desenfocado absolutamente el Evangelio de Cristo. Entonces, no es necesario nacer de nuevo para ser rico. La iglesia de Cristo debe permanecer clara en su austeridad, en su generosidad, en su sencillez, en su humildad, y debemos seguir siendo la iglesia que sirve. Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar nuestra comodidad y no estamos avanzando como iglesia, desestructurando los fundamentos de una cultura alejada de Dios, en algún momento nos hemos perdido. Entonces, ¿qué valor le estaban dando ellos a la gloria de Dios si dejaban su templo en ruinas? Y es la pregunta que yo le hago a usted
y quiero dejarlo aquí y retirarme lentamente. ¿Qué valor le estamos dando nosotros a la gloria de Dios si estamos conformados con lo que tenemos? Yo le invito a que usted pueda reconstruir su espiritualidad. Amén. Porque justamente Ageo habla de eso. No se trataba de la espiritualidad de cada uno, desinteresado del templo de Dios. Pues Dios dice, el templo a lo mismo, si es grande, pequeño, catedral o parroquia. Porque lo importante para mí es que la reconstrucción de ese templo será un indicador de una espiritualidad potente y saludable delante de mí. ¿Qué estás priorizando? Y como iglesia, ¿qué estamos priorizando? Dios quería que el pueblo ordenara sus prioridades y como también desea que nosotros lo hagamos. Cuando desordenamos el orden de nuestras prioridades, a Dios le parece inconcebible que no hagamos lo que Él ya ha ordenado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ya te ha ordenado hacer y no estás haciendo? Algunos me dirán, la verdad que no sé. Tú sabes. Tú sabes en qué tu vida está desordenada. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Me dice, no sé, pastor, cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Cuando alguien viene a decirme eso, no sé cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Bueno, yo digo, ok, comienza a confesar. Comienza a confesar. Y la verdad que comienza por ordenar las cosas que hay que ordenar. Prioriza el reino y el Señor va a ir reconstruyendo también tu vida. Amén. Primero el reino, primero lo que el Señor quiere para tu vida, para nuestra vida, para la iglesia, y después el Señor poco a poco va a ir rearmando lo que tiene que rearmar. Amén. Que el Señor nos bendiga y bienvenidos a Ageo. Amén. Vienen 2 meses maravillosos. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Oramos?